Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tercer y último bloque de la jornada Entre el cielo y la tierra, objetos e historiadores de la cultura religiosa rioplatense. Hemos tenido un primer bloque con avances de investigación de jóvenes investigadores durante la mañana, un segundo bloque con comentarios sobre la historiografía eclesiástica del Río de la Plata, y decidimos cerrar esta jornada con una presentación, con una conferencia de Rafael Gaune. Rafael Gaune Corradi es profesor del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Departamento de Ciencias Históricas, Geográficas y de la Antigüedad de la Universidad de Padua, y entre otros trabajos, en 2016 publicó la monografía Escritura y Salvación, Cultura Misionera Jesuita en tiempos de Anganamón, siglo XVII. Su conferencia se titula Escrituras, Historiografías y Jesuitas Subterráneos, un ejercicio de lectura. Rafael, muchísimas gracias por esta presentación. Realmente nos enorgullece contar con tu participación y te escuchamos. Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, lamento mucho no poder estar ahí en Buenos Aires acompañándoles. Me hubiese encantado estar en forma presencial. Hace años que no he regresado a Buenos Aires y siempre algo que uno debe hacer. Bueno, en segundo lugar, también agradecerle a Vanina, Fabián y Nicolás esta gentil invitación a cerrar este taller que creo que es la mejor expresión para mostrar los avances de investigación. Pude ver los bloques con los que están trabajando. Muy interesante los dos bloques, la discusión historiográfica. Siempre he seguido desde Santiago todo lo que hace el grupo Religio en el Instituto Raviñán, así que de verdad estoy muy contento de poder estar acá con usted, aunque sea de forma virtual. Así que no, miles de agradecimientos de antemano. Yo lo que he preparado una presentación que voy a leer y obviamente después ustedes manejarán los tiempos para poder discutir y problematizar lo que les voy a presentar, que es una investigación en curso, que tiene como una investigación en curso, ¿no? Tiene muchas cosas que pueden ser consideradas ignorancia, audacia, pero que precisamente permiten avanzar en preguntas, ¿no? Sobre todo en preguntas, y eso es lo que quiero presentar con ustedes ante colegas que se han dedicado también a la Compañía de Jesús y otras órdenes religiosas. Así que comienzo. Vivimos en las definiciones de los giros historiográficos, palabra detestable en sí misma, en la búsqueda de la novedad absoluta y en la hiperespecificidad. Desde el giro de lo global pasamos, sin darnos cuenta, a la burbuja global, muy enraizada en la historiografía anglosajona, sobre todo norteamericana. Cualquier actor que haya pisado o imaginado estar 2 segundos al otro lado del Atlántico se convierte inmediatamente en un estudio global. Luego ese viaje se materializa con la palabra global en el título y se diseña el libro con 4 o 5 capítulos en los cuales casi todos parten con una anécdota. Toda una producción fordiana que mata el espíritu y sobre todo las letras. Exagero, ciertamente, pero no me alejo demasiado de la realidad. Y esto es sin ánimo de polemizar o desacreditar a la Academia Anglosajona, sino más bien para afirmar lo que puede hacer una moda, o bien no mirar críticamente las tradiciones historiográficas desde donde surgen conceptualmente términos como lo global. Esto, a propósito de esta gentil invitación, lo digo como mea culpa por haber escrito un ensayo bibliográfico aburridísimo sobre la historiografía nacional chilena, sobre la Compañía de Jesús, situando solamente el foco a contraluz del giro global. Es un ensayo de 40 páginas del 2016. Ciertamente ese foco, o sea, el giro global, fue una anteojera que no me dejó mirar la profundidad de campo. Por lo mismo, y en esta oportunidad, para seguir reflexionando en la dimensión historiográfica, esta presentación la dividiré en dos. Un examen no exhaustivo, sino más bien conceptual, de la historiografía jesuítica, y lo que más me interesa proponerles aquí es desde ese examen realizar una proyección temática de los jesuitas subterráneos.
En relación con esto, y citando a la historiadora Antonella Romano en la conferencia inaugural de las Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuitas desarrollada en Santiago del 25 de agosto de 2014, El mundo y su conversión, una lectura romana en 1585, exhortó a los investigadores e investigadoras que precisamente se dedican a indagar a los jesuitas desde una perspectiva global, que no podían olvidar los vínculos con las otras órdenes religiosas que operaron en los espacios coloniales y europeos. Y esto creo es clave para efectivamente descentrar los estudios de la compañía. Aunque suene difícil y quizás una declaración vacía, pues casi nadie lo hace, y por eso investigadores que estudian a otras órdenes religiosas nos observan con sospecha e incredulidad cuando intentamos movernos temáticamente. Internamente pueden decir no lo harán o no les interesa. Ante esa incredulidad externa, Pierre-Antoine Fabre, el miércoles 7 de septiembre de 2022, en el Instituto de Historia UC, nos dio una preciosa pista, ¿no?, para intentar ese movimiento. Es fácil cambiar de cronologías, preguntas, temas, sin cambiar de sujeto, ya que la compañía es un laboratorio de experimentación que nos permite formular preguntas mayores desde esa misma documentación, como por ejemplo, y tal como se discutió en ese seminario, las relaciones conflictivas y divergentes entre América y Europa las podemos examinar al interior de las discusiones sobre el martirio, el clero indígena, la santidad, o bien en cómo son leídos en el siglo XX los jesuitas criollos o que operaron fuera de Europa, o bien la historiografía interna de la compañía a la luz de la historiografía externa, como ha sucedido en este seminario, ¿no?, en el bloque anterior. Con estas amplias premisas pasa un problema histórico e historiográfico. La proyección que permita leer esa vasta y riquísima documentación más allá de lo que podríamos denominar una historia aristocrática de la compañía. Producir, en definitiva, una lectura a contrapelo de esa élite creativa de la orden que nos convoca hoy día. En ese sentido, ¿cómo integrar los espacios intermedios y los jesuitas subterráneos a la mundialidad católica de la antigua y la nueva Compañía de Jesús? Esta pregunta, que posee un componente histórico, historiográfico y metodológico, necesita un par de precisiones antes de intentar responderla, sobre todo cuando intentaré emplazar desde una perspectiva histórica lo que entiendo por lo intermedio y lo subterráneo, en este caso, para la antigua Compañía de Jesús. Premisa número 1 o definición número 1. Por jesuitas subterráneos defino a los actores que fueron parte de una orden religiosa moderna y mundializada, convirtiéndose por tanto en élites locales, pero que no pertenecieron a la élite creativa, que es un concepto acuñado por Peter Berg para estudiar las élites del Renacimiento italiano, que escribía libros y publicaba, viajaba y negociaba en los centros de decisiones, participaba de los andamiajes políticos coloniales y más aún es la protagonista indiscutida de la historiografía por la genialidad expresada en sus biografías. Premisa número 2. Por mundialidad entiendo los procesos de circulaciones, conexiones y amplificaciones del mundo en la temprana edad moderna, entre los siglos XVI y XVII, lo que ha sido llamado recientemente por Antonella Romano en su último libro Impresiones de China, como el englobamiento del mundo por parte de Europa. En ese sentido, me preocupo esencialmente en cómo la Compañía de Jesús participó de esos procesos de amplificación de horizontes misioneros, obviamente, en todo el orbe católico. Premisa número 3, por espacio intermedio, entiendo los espacios de la orden religiosa que no fueron los centros de poder y decisión misionera, como si fueron Roma, Madrid, Lima, México, pero que participaron y son indispensables para que precisamente funcionaran los engranajes de la mundialidad, como Chile o el Río de la Plata. Y obviamente estas premisas son absolutamente obvias, pero que permiten de cierta forma preguntarse y tratar desde ahí vincular otras líneas de investigación. Después de presentar mis premisas o definiciones, formulo que la hipótesis de esta investigación en curso propone que la mundialidad jesuita
encabezada por una élite creativa, se sostuvo en actores secundarios que permitieron que la élite de la orden religiosa participara en modo directo en el catolicismo global a través de la escritura, los viajes a los centros de decisión, reflexión religiosa y la administración burocrática. Propongo entonces analizar esa mundialidad a partir de las prácticas y biografías de los jesuitas subterráneos que desde la distancia y sin participación directa poseen una agencia en los engranajes de la expansión mundial del catolicismo y permiten estudiar las complejidades de una institución mundializada desde el reverso de los grandes actores y las grandes narrativas. Esta investigación en curso presenta además conjeturas secundarias que proponen que una biografía coral de esos jesuitas subterráneos permitiría comprender que tanto los éxitos como los fracasos de los proyectos misioneros globales, que la élite creativa operaba, discutía y negociaba en los centros, dependía de la agencia de los subterráneos en lo mundano y en lo local. Mundano puede ser lo cotidiano, ¿no? Por último, este ejercicio de lectura posee un alcance analítico, metodológico y epistemológico amplio al intentar emplazar en ese giro historiográfico global de la Compañía de Jesús, excepcional, de grandes ideas, grandes actores y grandes circulaciones, una prosopografía de los sin voz, de aquellos jesuitas que están presentes en las fuentes, pero que no encuentran una narración en la historiografía. Estos casos de estudio, estas premisas, se pueden desplegar, por ejemplo, a partir del ejemplo de Alonso do Valle, que en 1641 emprendía su viaje a Roma desde Santiago como procurador de la viceprovincia de Chile de la Compañía de Jesús para participar en la Congregación General de la Orden en la ciudad Mundo. El procurador debía informar además sobre el desarrollo misionero institucional de los jesuitas y sobre todo conseguir recursos económicos y nuevos misioneros dispuestos a sacrificar sus vidas por la conversión religiosa en espacios europeos o extraeuropeos. En Roma publicó la histórica relación del Reino de Chile, conocidísimo en español e italiano, para exteriorizar entre los novicios europeos la historia civil y natural de esa extraña, distante y exótica frontera meridional. Mientras Roma se nutría de esta circulación global de saberes, actores y objetos del proceso de mundialización ibérica, en Santiago de Chile, Guillermo de la Cruz vigilaba, abría y cerraba con abnegación las puertas del Colegio Máximo. Hermano coadjutor, nacido en Cádiz en 1584, antiguo soldado del ejército español, ingresó a la compañía el 25 de mayo de 1616 en Paraguay, para luego convertirse por más de 30 años en el portero del Colegio en Santiago. Falleció en Santiago el 1 de mayo de 1662. Este portero sería, y entre comillas, un desconocido al que podemos reconstruir fragmentariamente por referencias indirectas y sobre todo por referencias contextuales. Y aquí un breve paréntesis de uno de los santos coadjutores, novicio más bien, Alonso Rodríguez, que fue portero en España por más de 30 años, ¿no? Lo anterior es un pequeño fragmento de esa simultaneidad espacial y temporal de las múltiples experiencias de los actores de la Compañía de Jesús, indicadas, por cierto, en las constituciones de la orden bajo la lógica de un cuerpo unido para la dispersión. Es el mismo cuerpo institucional religioso, pero con actores que poseen diversas funcionalidades y que experimentan en múltiples formas el ser jesuita, siendo factible, por lo tanto, distinguirlos metodológica y analíticamente entre esa elite creativa y actores subterráneos. O más bien, y aquí obviamente pregunto en este foro, si es posible hacer esa distinción cuando estamos hablando de una misma orden religiosa. En ese sentido, mientras un procurador participaba de la mundialidad católica, circulando por diversos espacios y dialogando con importantes actores en Roma, Kircher, por ejemplo, simultáneamente un portero desde lo cotidiano de su cargo observaba y participaba a la distancia de esa misma mundialidad. Unas vidas paralelas vinculadas históricamente por pertenecer a una misma orden religiosa
pero que no participaron de la misma globalidad y modernidad que la historiografía ha destacado en los últimos 20 años. En ese sentido, esto permite inferir una pregunta que posee al mismo tiempo un problema histórico y metodológico. ¿Por qué integrar esos jesuitas subterráneos a la mundialidad de la antigua Compañía de Jesús? Dichos actores subterráneos no participaron con la misma intensidad de los procesos de mundialidad jesuita. Sin embargo, fueron indispensables desde lo mundano o cotidiano para que precisamente funcionaran los engranajes de esa mundialidad. De aquí podemos hacer el juego entre mundialidad y mundanidad. Otro paréntesis, por actores mundanos entiendo aquellos que atienden tan solo a las cosas temporales, como lo definía el tesoro de la lengua castellana, como por ejemplo el portero de la cruz en el Colegio de Santiago. En ese sentido, propongo analizar a los subterráneos al interior de esos procesos históricos de expansión del catolicismo moderno para intentar enriquecer o fisurar la historia global desde esas pequeñas historias. La Compañía de Jesús en Chile, entre 1593, año que llegan los jesuitas a Coquimbo, norte de Chile, y 1767, año de la expulsión, tuvo alrededor de 1362 operadores religiosos, que vivieron, transitaron y murieron con dispares recorridos históricos. En su mayoría fueron europeos de procedencia española, italiana, originarios de Flandes, criollos, y en el siglo XVIII principalmente alemanes o de lengua alemana. De ellos ciertamente destacan en su mayoría los jesuitas del XVII, como Luis de Valdivia, Alonso de Valle, Diego Rosales. También son importantes para el XVIII los lingüistas Bernard Haberstadt y Andrés Febrés, y los también expulsos como el milenarista Manuel Lacunza, el naturalista Juan Ignacio de Molina y los historiadores Miguel de Olivares y Felipe Vidaurre. Estamos hablando de una galaxia de personajes notables al interior de la compañía chilena, protagonistas sin duda de la mundialidad, arquetipos del jesuita conectado y mundializado a partir de sus obras, ideas, acciones y viajes. Esta galaxia conformada por una elite creativa, sustentada a partir de la envergadura de sus obras y por su relevancia biográfica, ha concentrado los estudios historiográficos contemporáneos. Y esto obviamente tiene que ser así, tuvo que ser así. Es más, se puede decir que casi toda la literatura sobre la compañía en Chile se estudia a partir de estos personajes y a través de sus escritos. Ahora bien, dentro de esa galaxia de notables jesuitas, ¿en dónde se encuentran esos actores que quedaron en las notas a pie de páginas, esos jesuitas en las sombras? Aquellos que no escribieron nada, eran alfabetos pero no letrados, salvo lo solicitado por sus superiores porque estaban obligados. ¿Dónde están esos jesuitas que participaron de la estructura, es decir, de la institución que jugaba en lo global una batalla entre Dios y el diablo, pero que fueron actores secundarios que observaron desde la distancia la mundialidad de su orden religiosa? El núcleo de estas preguntas es integrar a los jesuitas subterráneos a la historia de la mundialidad católica con el objetivo de observar las dos caras de ese proceso histórico, la que se lee en los documentos, que convierten a esos personajes en una ausencia-presencia que se debe rastrear y analizar, y a su vez la que se lee en la historiografía influenciada por el giro global. Los guiones se sustentan en los actores secundarios, que sin duda, por el solo hecho de haberse formado como religiosos en la compañía, fueron parte de una orden moderna y mundializada, pero que no fueron parte de la galaxia de protagonistas, y más aún, no encuentran una narrativa en la historiografía. Esos personajes están ausentes de las narrativas, pero no de los registros jesuíticos, ni de los archivos, ni menos de la historia. Así, una forma de completar los vínculos geopolíticos globales entre la Roma jesuita, Madrid y los espacios locales es a partir de una llamada prosopografía de estos jesuitas sin voz, o más bien de las personas subterráneas que permitieron el actuar mundializado de la élite creativa. En el siglo XVII, por ejemplo, siguiendo los catálogos trienales públicos y secretos de la Compañía de Jesús, transitaron en la provincia chilena alrededor de 473 jesuitas, que componen
esa biografía coral, como ha sido definida por Sabina Loriga, al estudiar a los soldados en el Piamonte en el siglo XVIII, a través de una pluralidad de biografías. Lo coral enfatiza las múltiples trayectorias de experiencias, es decir, cada individuo, en este caso los jesuitas, considera la institución de manera diversa y posee significaciones heterogéneas de su realidad, de las lógicas colectivas e individuales, así como también existen distintos relatos de la experiencia de ser jesuita y estar en el mundo, novicio, coadjutor, jesuita de 4 votos, general, provincial, visitador, entre otros. La biografía coral entonces no pretende estudiar al individuo marcado por una misión, función o una virtud, sino que emplaza en esas trayectorias los conflictos, los padecimientos, lo heterogéneo, evitando así lo heroico. La discusión detrás de esta presentación se relaciona entonces con el carácter mosaico de ese coro de jesuitas subterráneos, sin voz en la historiografía, insisto, pero con huellas en los documentos y en la historia. Ciertamente no se puede elaborar una biografía de cada uno de ellos por falta de documentación, pero sí se puede realizar una biografía del grupo reunido en un solo cuerpo, la orden religiosa, pero con múltiples voces y dinámicas que permitieron a la Compañía de Jesús administrar lo mundano o lo cotidiano a través de estos actores que permitieron la circulación global de su élite creativa. Dichos personajes poseían una agencia directa en lo cotidiano al interactuar, por ejemplo, con la administración de los colegios y las haciendas, cargos burocráticos sin poder al interior del orbe católico, diversos pleitos personales, un antijesuitismo de baja intensidad intelectual, los problemas misionales, ya sean por el clima o por hostilidad indígena, incluso sitiados por melancolías duraderas, ¿no? Y aquí otro paréntesis, la melancolía fue utilizada, catalogaron jesuita como melancólico, fue utilizado políticamente muchas veces por la compañía para expulsar a algún jesuita o enviarlo nuevamente a Europa. Reconstruir sus vidas en espacios intermedios como el precario Santiago colonial o bien una misión lejana, perdida y sin recursos, permite configurar esas historicidades subterráneas complementarias a los movimientos globales de la compañía. Lo que se propone es integrar en ese catalejo global a los actores que, por ejemplo, fueron expulsados por apostasía, como el portugués Manuel Fonseca. ¿Qué sucedió con él? ¿Qué nos dicen los registros jesuitas de su expulsión y por qué fue expulsado? O bien Diego Hurtado de Mendoza Quiroga, que luego de ingresar a la compañía en 1650, fue expulsado por arrebatado y confinado a Valdivia. Del mismo modo, Domingo Lázaro de las Casas, nacido en Mallorca en 1609, misionero en Buena Esperanza en el sur de Chile entre 1630 y 1632, en Chiloé en 1645 y que finalmente se perdió en el mar en el 1661. Por su parte, Ignacio Monoa, español que llegó a Chile como comerciante, ingresó a la compañía alrededor de 1620 y fue seleccionado por Alonso de Valle para viajar con él a Roma. Sin embargo, muere en Lima el 5 de junio de 1641. O en su defecto, el amigo del historiador Diego Rosales, Juan López Ruiz, que se enfrentó al poderoso visitador Andrés de Rada, que venía de México bajando, ¿no? López Ruiz, un jesuita en la sombra, expulsó a Rada Mendoza por no creer en sus atribuciones y autoridad, acusándolo abiertamente de que su visita era una invención mental. Después los jesuitas chilenos van a estar 2 años castigados por esa expulsión de este visitador. O Antonio Fanelli, que viaja desde Italia a Chile junto al procurador Miguel de Viñas y escribe un bellísimo diario de su viaje por mar al confín meridional sin repercusión hasta su publicación en 1929, cuando él mismo estaba intentando publicar ese diario de viaje. O bien el novicio Domingo de Villanueva, a quien se le entregó en este noviciado la ropa, en 12 de agosto de 1646, fallece el 15 de abril de 1648 y el 20 de abril del mismo año, el poderoso jesuita, el influyente visitador Andrés de Rada, quien se encontraba iniciando su periplo americano desde México, escribe una larga relación en Tepoztlán
sobre las virtudes heroicas del novicio, como las descritas en un documento resguardado en el fondo vitae del Arci, del archivo romano. Las virtudes y la disciplina del novicio servían también para reafirmar la propia autoridad o las cualidades de captación de jóvenes prometedores. Así como estos 7 religiosos subterráneos, existen otros 466 en el caso de la provincia de Chile, a los que podemos integrar en esta biografía coral, como por ejemplo los que dimitían de la compañía, los que se cambiaban de orden religiosa, los castigados, los que fueron tildados de melancólicos o inestables, sospechosos de ser judíos o judaizantes, aquellos con problemas judiciales, incluyendo también a los hermanos coadjutores que en cierto sentido nos demuestran ese reverso de esa mundialidad. Del mismo modo como muestra el pequeño fragmento del novicio en México, Villanueva, falta también una historia de los novicios de la compañía. ¿Por qué incluir entonces en ese contexto global de grandes cambios las historicidades de los actores que observan y participan desde la distancia de esos procesos? Las nuevas lecturas al catolicismo global permite comprender que las prácticas de los jesuitas subterráneos enriquecerían analítica y metodológicamente esas grandes historias globales centradas en grandes espacialidades y en grandes personajes. Esto, en última instancia, ayuda a analizar esos otros rostros. Presentado el problema histórico, ahora me gustaría exponer un breve problema historiográfico. La discusión bibliográfica de esta presentación se modela desde varias perspectivas que son obvias, obviamente, para todos ustedes, ¿no? Advierto que no realizaré un balance historiográfico nacional, pues me parece una perspectiva poco atractiva, menos hacerla aquí cuando se discuten otros espacios religiosos. Pero sí vincularé esa propuesta con el giro global jesuita que se enlaza analíticamente con las perspectivas mundiales de análisis que ya se pueden detectar en modo vanguardista en las obras de Wallenstein, Brodel, Chanú, etc. Así también como sobre la historiografía, sobre el expansionismo colonial. Propongo una discusión sobre nuevas tendencias historiográficas y metodológicas que permiten precisamente recorrer en modo más preciso ese mundo subterráneo en relación con la mundialidad católica, como por ejemplo la microhistoria global o los usos de las Global Life. En ese sentido, son claves las palabras de Adriano Prosperi, que al referirse en la introducción del 2009 al fundacional estudio de Delio Cantimori sobre los herejes italianos, Eretici Italiani de 1939, manifiesta que la importancia de dicha investigación es que registre históricamente la vida de esos herejes subterráneos e incluso anónimos que se movían en paralelo a los grandes movimientos reformistas europeos del siglo XVI. Aquí obviamente Menocchio es el caso más relevante, ¿no? Este panorama de la historiografía desarrollado en los últimos años evidencia que la aproximación analítica, metodológica, fue la comparación y el despliegue analítico de una idea planetaria de conversión vinculada con el desarrollo de las misiones internas, externas a Europa. Así, los estudios sobre el expansionismo europeo y la formación de espacios coloniales se encuentran en la Compañía de Jesús, un importante sujeto de estudio, taller de experimentación y una biblioteca escrita por ellos mismos. Sin embargo, son pocos los estudios sobre los jesuitas que se escapan de las grandes obras, los grandes actores, o bien que vinculen analíticamente esos jesuitas subterráneos con la élite creativa y el mundo social ajeno a la compañía. Aunque ciertamente se han estudiado otros espacios europeos desde la perspectiva del exótico interno y las otras Indias, articulando los recorridos misioneros de las Indias occidentales y orientales, la mayoría de la historiografía del giro global dirige su atención a los principales misioneros que produjeron esas metáforas del espacio, ¿no? Estas serán mis Indias. En ese sentido, un libro fundamental, creo yo, The Question of Who, del sinólogo Jonathan Spence, que vincula el desarrollo misionero jesuita en el siglo XVIII con los avatares judiciales y psiquiátricos de un chino converso al catolicismo a cargo de los jesuitas parisinos. A este se le puede sumar el texto de Las Vocaciones de Adriano Prosperi, que explora los grandes personajes en diálogo con algunos jesuitas subterráneos
y sus problemas familiares cuando estos decidían entrar a la compañía. Y esto es sumamente interesante, vincular las familias que se oponían a que sus hijos ingresaran a la compañía. O bien el libro de Sabine Highland sobre el polémico jesuita mestizo Blas Valera. Estas tres publicaciones poseen el mérito de descentrar a los jesuitas de su propia orden y registro, integrando las fuentes jesuíticas a otros registros, como por ejemplo las fuentes judiciales. Y con esto voy concluyendo. Cuando la historiografía, o una parte de ella más bien, en los últimos años exige un retorno a la longue durée a través del Big Data History, y perdón que los digan en otros idiomas, pero así son llamados, el manifiesto de David Armitage y Joe Gildy, esta propuesta más bien discute esa aproximación desde las ideas expresadas por Lynn Hunt y Francesca Trivellato, que se interrogaron en la revista Annales en el 2015 por la agencia y la experiencia de los actores, a contrapelo de esa llamada obligatoria y facilista a la larga duración. En ese sentido, lo que he presentado se aproxima más bien o intenta a los lineamientos de una microhistoria global, a la descentralización de lo global, ya biografías globales también de estos mismos subterráneos, que precisamente sin descartar las vicisitudes amplias de lo global, no deja de lado la agencia de los actores en la mundialidad y en lo cotidiano. Sin embargo, esta discusión también se debe descentrar hacia sujetos secundarios y no solamente concentrarse en los grandes actores, que es lo más difícil en el caso de la compañía. Para eso se debe buscar lo excepcional normal, es decir, aquellos sujetos que por la documentación son un testimonio excepcional a nuestros ojos actuales de investigadores o investigadoras, pero que se refieren a fenómenos normales del pasado, como propone el oxímoron de Eduardo Grendi, o más bien, para ponerle nombre, como el portero en el Colegio Máximo de Santiago, o la larga relación sobre un novicio fallecido, que se pueden ser vistos desde esta categoría excepcional normal. Así, para efectos de esta propuesta o de esta presentación, es útil que esos problemas historiográficos sobre las escalas de análisis dialoguen con la prosopografía relacional, que intenta vincular trayectorias biográficas globales o no globales a partir de las relaciones institucionales, como proponía obviamente el clásico estudio de Lawrence Stone sobre la prosopografía. Para concluir, me gustaría proponer una metodología topográfica que permita desarrollar analíticamente o discutir en torno a esta investigación en curso. El término topografía, entendido desde Michel de Montaigne como la descripción de los lugares y la actuación en los lugares, ayuda a medir cuantitativa y cualitativamente los vínculos entre las provincias jesuitas americanas y el mundo español y romano. La topografía es el hilo que une las dimensiones globales y locales a través de la circulación de la cultura escrita, los viajes de los actores, los vínculos institucionales y las relaciones entre la mundialidad y la mundanidad por medio de estos actores secundarios. En ese sentido, los jesuitas subterráneos se configuraron como verdaderos topógrafos que actuaron intensamente en la epidermis y los subterráneos de las localidades, permitiendo la actuación de la élite creativa en las negociaciones políticas y las circulaciones de saberes en los centros de decisión. Son precisamente esos documentos topográficos con los que podemos registrar la historia de esos, entre comillas, desconocidos en la narrativa, pero no en los archivos, e integrarlos a su propia historia institucional y a su propia mundialidad católica. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Bueno, a ver, ahí ¿se me escucha Sí, ahí? escucho. Sí. Sí, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Rafael, por esta fascinante conferencia, que tiene tanto material para reflexionar, tanto material para pensar y para profundizar. Como escribimos en el chat, estamos recogiendo preguntas. Si hay alguien que está escuchándonos a distancia que puede escribir o eventualmente pedir la palabra.
Mientras tanto, aprovecharía yo para hacerte dos preguntas, por o, favor. bueno, reflexiones también que surgen a raíz de esto. Mm, La primera es si no podríamos pensar a la Compañía de Jesús como una, tal vez como una maquinaria globalizadora inversa, en el sentido de que está trasladando obreros, es decir, religiosos desde Europa para ocuparse de la mundanidad, pero al mm, mismo tiempo está funcionando corporativamente como la condición de posibilidad de que, por ejemplo, algunos criollos, pienso en Alonso de Ogalle, pienso en Antonio Ruiz de Montoya, se trasladen a Europa, se mm, conviertan en autores de textos e ingresen de algún modo a esa élite mm. creativa de la que habla Peter Berg, ¿no? Entonces, si podríamos pensar en ese juego un poco inverso o irónico tal vez al interior de la orden. Está bueno. Y la segunda pregunta que se me ocurre a partir de esto es, vos proponés, vos tendrías una voluntad, digamos, biográfica, de construir biografías sobre estos jesuitas subterráneos, o estamos ahí tal vez cayendo en una trampa del siglo XIX, en el sentido de que la construcción de todos estos grandes jesuitas, que nosotros identificamos por su individualidad, en realidad ellos no se percibían, por supuesto, a sí mismos como individuos, sino más bien como miembros de un Mm, cuerpo específico que es la Compañía de Jesús. mm, ¿Necesitaríamos hacer biografías? ¿Necesitaríamos reconstruir trayectorias biográficas? ¿O en mm. realidad podemos dar una vuelta de tuerca a esto e ir un poco más allá de esta propuesta un poco decimonónica, ¿no? De la idea de la biografía y de los grandes hombres? Sí, Y no sí. sé, vamos recogiendo, si no, preguntas acá y después contestás todo junto, ¿te parece? Sí, sí, no, como prefieran ustedes. Bien, tenemos una pregunta de María Elena Barral. Mm. Hola Rafael, Hola, un gusto igual, escuchar. igualmente. Eh, no, felicitarte también por la aproximación, me parece que es muy interesante. Me hacía acordar mucho pre-pandemia, creo que fue el fin del 2018, en esta misma sala de Rainier estuvimos comentando algunas de estas cosas con Ángelo Torres, Claro, ¿no? sí, A propósito de lo micro, macro, local, global y sí. toda su propuesta también de las topografías y las topologías. Mm, Eh, no sé qué pensás, supongo que sí, porque evidentemente Torre y Prosperi están muy vinculados. Pero además, lástima que se fue porque hasta hace un rato estuvo María Elena Imolesi sí. y acaba de publicarse en los cuadernos de Ravignani, en el marco de un proyecto sobre las dimensiones de la desigualdad, un trabajo de ella sobre los consultores, precisamente, Mm, que se llama Contentos con la suerte de Marta, los coadjutores de la Compañía de Jesús, donde recupera este segmento, ¿no? Del sí. mundo específico de las misiones desde el siglo XVI al XVIII. A mí Mm, me parece que es muy necesario sí. reconstruir estas trayectorias, no sé si en términos de biografía, pero sí de trayectorias de agentes invisibilizados que Mm, consultan en gran medida, digo, mm, también a la orden y a la experiencia jesuítica en mm. particular. Gracias. Gracias. Una preguntita muy corta y casi pragmática. Creo que bueno, tu ponencia resonó mucho con un trabajo que presentamos a la mañana con Victoria sobre trayectorias de jesuitas restaurados, muchos de los Mm, cuales cruzaron a Chile. sí, Y en ese sentido quería preguntarte, porque también estamos discutiendo después de la ponencia sobre sobre tu trabajo de historiografía, ese que decías que era aburrido. Eh, Dile del seminario. que además lo trabajamos en un seminario que estábamos dando con Fabián, así hacemos un mm, chivo. Eh, mm, y para el siglo XIX, más allá, o sea, hay también una vacancia de estas grandes historias, aún de estas grandes historias. Y yo quería preguntarte mm, si te has podido explorar, al menos también introductoriamente, en mm, archivos o en documentación del siglo XIX para reconstruir
estas prosopografías subterráneas, algo sin voz, pero también de las historias de estas biografías de, si es que hay, entre comillas, grandes hombres en el 19, quizás la etapa heroica de la compañía a nivel americana ya pasó y el 19 es otra cosa. Pero es simplemente una cuestión archivística. Sí, sí, sí. No, gracias, gracias. Hola Rafael, un gusto Hola. saludar. Muchas gracias por tu conferencia, realmente muy iluminadora, muy interesante para pensar desde dónde hablamos, ¿no? Y desde dónde construimos. A mí me resonó mucho cuando vos hablaste y hiciste este juego, ¿no? Entre lo mundializado y lo mundanizado. Y yo pensaba justamente en esta polaridad, y que me parece que es un poco el quid de la cuestión de cada vez que hablamos justamente de una cultura globalizada, de una cultura mundializada. Justamente creo que la riqueza está en la heterogeneidad, en la diversidad de experiencias que como vos bien señalás, son inagotables, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cuando vos señalabas quizás como un punto de encuentro el territorio, yo pensaba, y siendo que son tan diversas estas experiencias y estas agencias y estos lugares desde los cuales se construye, no podía dejar de pensar en términos de diacronía y de sincronía, ¿no? Y cómo muchas veces estos relatos o estas historias se superponen, se construyen y a veces se separan cada vez más, ¿no? Y redoblando la apuesta de Fabián, diría yo, más que pensar en construcciones de estas biografías subterráneas, si no deberíamos pensar o empezar a pensar en experiencias múltiples que se van superponiendo, ¿no? Y que se van juxtaponiendo de una manera que muchas veces suena bastante errática, pero que cuando, digo, si hay algo que tenemos a la luz de los hechos de la historia de la compañía es que cuando vamos analizando estas distintas experiencias, empieza a aparecer la constante en lugares donde creíamos que no estaba. Entonces pienso qué tan factible es pensar en el caso de esta casuística de los subterráneos, si no pudiéramos también encontrar historias conectadas desde ese lugar, ¿no? Vos señalás el caso de los expulsos por la orden, el caso de estos náufragos o novicios fallidos. Yo no podía dejar de pensar en los trabajos de Pierre Anton Fabre sobre, por ejemplo, los mártires. Acá ya me están cortando. Así que bueno, nada, te dejo estas reflexiones que podrían seguir. Muchas gracias. Virtualmente no tenemos nada. Bueno, entonces te escuchamos, Rafael, ya que... Bueno, no, muchas gracias por las preguntas, las sugerencias, los comentarios, que obviamente para eso son estas instancias, y le agradezco muchísimo también la atención. Voy a responder en el mismo orden, si es que puedo responder obviamente todas las interesantes sugerencias. Me parece muy interesante ese del gesto irónico de la compañía, me parece, es súper notable precisamente eso, y es tentador analizar esto desde una lógica subalterna. Sabemos que ellos no eran subalternos por el solo hecho de ingresar a la compañía de Jesús, ¿no? Incluso los criollos que estudiaban acá y posteriormente eran enviados como procuradores, como Rubio, Valle, Ruiz de Montoya, etcétera, ¿no? Lo que quería remarcar con eso, incluso entendiendo esa lógica inversa de movimiento, y como recalcaron ustedes mismos, son esas diversas experiencias de ser parte de un cuerpo unificado, que es la orden institucional. Y es ahí donde entra lo biográfico, no en el sentido clásico de lo biográfico, de buscar lo heroico o la virtud, o buscar la función teleológica de estos jesuitas llamados a ser parte de la orden, sino más bien estoy pensando en la propuesta de Sabina Loriga, ¿no? Que es una historiadora franco-italiana que trabaja en l'École y que tiene este gran texto que se llama Le Petit X, o La Pícola X, ha sido traducida. Creo que no está en español el texto y es una pena, donde ella, al
al no tener todas las biografías de los soldados franceses en el Piamonte en el siglo XVIII, lo que hace es reconstruir esta superposición de experiencias múltiples, como bien decían ustedes, ¿no? Precisamente también por un tema metodológico, es decir, porque no se pueden hacer las biografías totales de estos soldados porque son fragmentarias, son contextuales, tienen una pequeña, una pequeña anotación. Es lo mismo que pasa con estos jesuitas, o sea, el portero de la Cruz en Santiago, si bien es parte de los catálogos trienales, público y secreto, más allá de eso es súper difícil como ingresar a su vida. Entonces, ahí lo que uno puede hacer es hacer referencias contextuales y cómo yo empecé a pensar en lo biográfico, no, obviamente, insisto, no desde lo heroico, sino más bien desde lo coral de esta experiencia, es a partir del gran caso de Alonso Rodríguez, este santo español que fue portero por 30 años, novicio, y que generó una suerte de cisma en el siglo XX en la Compañía de Jesús, ¿no? Porque era un jesuita que tuvo su iconografía en el siglo XVII, pero en el siglo XX fue totalmente olvidado como santo por parte de la Compañía de Jesús y no estaba dentro del panteón de los santos españoles cuando él mismo es santo, ¿no? Y eso, hablando y conversando con mismos jesuitas o con especialistas en el siglo XX de la Compañía, eso generó un problema entre los novicios y los jesuitas de 4 votos, ¿no? En el sentido de una suerte como de democratización de la orden bajo Arrupe, por ejemplo, y generó discusiones súper interesantes. Y esto se genera precisamente porque los novicios se sentían menoscabados con respecto a que ellos tenían su propio santo que en cierta forma no fue reconocido como Piñatelli, Francisco, Ignacio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, obviamente lo biográfico, si uno lo sitúa así, es una trampa porque uno no va a poder hacer la biografía, pero ahí retomo la última pregunta, que uno sí puede reconstruir esas experiencias múltiples de estos distintos jesuitas, el ayudante de la botica, ¿no? De Zeidler acá en Santiago, que era importantísimo, pero aparece disperso en las fuentes, pero que permiten de cierta forma una aproximación a esas experiencias múltiples de ser de la Compañía de Jesús, ¿no? De 4 votos, coadjutor, novicio, hermano, etcétera, ¿no? Yo apuesto más bien a ese coro, ¿no? A ese coro que es parte de una orden, es parte de una institución, etcétera. Sobre Ángelo Torres, obviamente María Elena es parte de una discusión, de una lectura. Me parece que su texto sobre la producción de localidad es súper iluminador en ese sentido. Y a eso yo lo incluiría también con lo excepcional normal. O sea, haría como un juego entre lo excepcional normal y la producción de localidad que hacen surgir, obviamente a vista nuestra del presente, de investigadores que estudian estos fenómenos, algo excepcional por la documentación, que dan cuenta de una producción de localidad, pero que era absolutamente normal en la época en que ellos estaban viviendo, ¿no? Insisto, como el portero o como el ayudante del boticario, ¿no? Que era un novicio. Entonces, no, claramente es parte de esa, de esa de esa discusión que permite complejizar esto, ¿no? Y si no escuché el título del libro para ver si lo puedo buscar por acá, que me recomendaste, que precisamente recupera esas distintas trayectorias y me parece interesante, ¿no? Porque eh, yo una vez en la Universidad Alberto Hurtado, que es la Universidad Jesuita de Santiago, me invitaron a dar una ponencia dentro de un seminario precisamente como de historia intelectual de la compañía del 19 y 20, y yo dije de forma como polémica, tal vez para ellos, que la historia de la compañía era muy aristocrática. Y los jesuitas como que se enojaron un poco cuando yo les dije que su propia historia era súper aristocrática y que es una cosa obvia, ¿no? Pero me parece que precisamente recuperar a contrapelo de esa historia aristocrática
las distintas trayectorias me parece que es clave para complejizar no solamente la compañía, sino que todas las otras órdenes religiosas que operaron en América. Con respecto a la cosa archivística, hay un proyecto inconcluso que dejó Walter Hanitz, que es el historiador. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ahí está. Contesto con la suerte de Marte. Ya, buenísimo, lo voy a buscar. Hay el Walter Hanitz, que historiador jesuita, que pro hijo de su tiempo, de cómo entender la historiografía jesuita, una historiografía interna, que tuvo acceso a todos los archivos de la compañía. Él tuvo un proyecto inconcluso que era la Monumenta Chilena. Y eso era como parte de esta colección de la Monumenta Histórica Societatis Jesu de Roma. Fue inconcluso porque falleció, pero están toda su documentación en el archivo del San Ignacio, del Colegio San Ignacio en Santiago, y ahora hay un proyecto liderado por un jesuita que se llama Carlos Álvarez, especialista en Michel de Certeau, que está haciendo una historia con varias personas, historia intelectual de la compañía en Chile, siglo XIX y siglo XX. Y ahí, en ese archivo de la Compañía de Jesús, del Colegio San Ignacio, se encuentran esta documentación sobre la compañía en el siglo XIX, que está dentro de la lógica de las grandes recopilaciones que se hacen en Europa, en Barcelona y en Roma, principalmente a fines del XIX, de generar esta idea de la orden con memoria, ¿no? Que es lo que tú bien, Nicolás, hiciste en tu libro, ¿no? En rescatar y tratar de enfatizar esa idea de una orden con memoria que es parte como de la estructura política de la compañía en el siglo XIX. Es del puesta al siglo XIX, la apuesta hacia el pasado, la recopilación hacia el pasado. El siglo XIX, para el caso chileno, no tiene estos grandes nombres de la compañía, no están. Pero en ese sentido es Walter Hanitz, este historiador, el que recopila desde el siglo XVI, XVII más bien, hasta el siglo XIX, todas estas cartas, documentos, etcétera, ¿no? Y eso tiene que aparecer en alguna publicación y en este proyecto de investigación, que es precisamente para tratar de rellenar ese vacío, ¿no? Ese salto entre el exilio, la expulsión, el exilio y el siglo XX, ¿no? Donde aparecen libros tan interesantes como el tuyo, Nicolás, en el sentido de que precisamente dan cuenta de esa compañía restaurada que trata de generar una orden con memoria, pero al mismo tiempo insertarse en este nuevo mundo que ya no era su mundo, ya no era su casa, ¿no? Hace poco, no hace poco, pero ahí les puedo mandar las referencias, hace unos 5 años salió el tercer volumen de la historia de la Compañía de Jesús en el siglo XIX, de Francisco Anrich, que fue publicado en Valparaíso, en la Católica Valparaíso, que sería como el tercer volumen de su historia general de la Compañía de Jesús. Y sobre la última, no, completamente de acuerdo, insisto, o sea, es rescatar estas experiencias múltiples hasta lo que los documentos nos permitan, experiencias múltiples que obviamente se superponen, más que esa gran biografía, ¿no? Que es imposible hacerla tampoco, ¿no? El caso de Rada, por ejemplo, que este gran visitador que viaja de México, Paraguay, Chile, visitando colegios, misiones, etcétera. Él utilizaba, por ejemplo, a los novicios fallecidos para reafirmar su propia autoridad, en el sentido de que él fue el que los encontró y se los quitó a los dominicos, los franciscanos, y los llevó a la compañía. Es súper interesante, ¿no? Que uno pueda hacer como una biografía fragmentada de estos novicios fallecidos que eran ingresados a la compañía por la obra de Andrés de Rada, ¿no? O sea, hasta el punto que tal vez por ignorancia mía, pero yo no conozco una historia sistemática de los novicios de la compañía, ¿no?
Es cosa de ver el Diccionario de la Compañía de Jesús del 2001, que se publica entre Madrid y Roma. Los novicios, los constructores, es un mínimo fragmento de eso. Entonces, esto es más bien una reflexión, una propuesta para integrar a esos otros personajes y otras experiencias que son parte de la misma orden, ¿no? Mm, Hay una pregunta más. sí, Ah, sí. No, es un comentario, léelo, resumilo. Y entonces sí, vamos a ya pasar a los agradecimientos. Muchas gracias, Rafael, de vuelta por tus devoluciones. sí, estoy- Y ahora sí pasamos formalmente a hacer el cierre de la jornada. Bueno, en primer lugar, tenemos muchos agradecimientos que quisiera dar a nuestros invitados, a la doctora Marilena Molesi, a la doctora Gabriela Siracusano, a la doctora Marilena Barral, además por toda la hospitalidad y las respuestas en estos días tan ansiosos, al doctor Guillermo Wilde y al doctor Rafael Gaudi. Pero también esto no hubiera sido posible sin todos nuestros compañeros de proyecto, ¿no? De nuestro proyecto que integramos, pero no solo digamos, por lo funcional y por lo pragmático, sino también porque es un espacio de pensamiento, de debate y de empuje como para seguir pensando todos estos problemas en forma conjunta. Entonces, especialmente yo quiero agradecer a Nicolás Ferrone, a Fabián Vega, a Ana Plaza Roy, a Victoria Rodríguez Ocampo, a Madeleine Benítez. Eh, y también quisiera como agradecer especialmente bueno, a todos los asistentes aquí presentes, los asistentes virtuales, al Instituto Ravignani por darnos este espacio, al Grupo Religio también por recibirnos siempre tan cálida y amablemente, por darnos cobijo, al Centro Materia, que también nos ayudó mucho en el armado de todo este encuentro y que también es el instituto en el que muchas de nosotros trabajamos, está radicado en este proyecto. Y obviamente, bueno, ambas universidades, ¿no? Que son ambas casas de estudio que queremos mucho, la UBA y... No sé si, Nico, quieras hacer algunas reflexiones. No, muy cortito. Creo que la verdad que fue una jornada muy nutricia. Lo digo en serio. No, pero creo que hicimos, yo había hecho un comentario medio en tono de chiste sobre cómo el segundo bloque de alguna manera no nos permitió escaparnos de los grandes clásicos de la historiografía eclesiástica, del arte, pero creo que hemos hecho como una especie de bucle de montaña rusa. Es decir, empezando con este primer bloque de los temas de las investigaciones en curso, nuestras preguntas, pasamos a este pasado historiográfico que en realidad no hizo más que reafirmarnos que hay una agenda que ha sido marcada hace décadas de alguna manera y que queda todavía mucho no solamente por seguir, sino por completar. Creo que quizás una de las vacantes más grandes, y no por llevar agua para el molino, pero es el siglo XIX, es una de las grandes interrogantes en varios de los espacios. Y volvimos con cerramos el bucle empujándonos de vuelta para adelante con esta conferencia de Rafael que de alguna manera resonó en muchos de los temas, casi como si hubiera coordinado toda la jornada. Pero, No, así que fue realmente muy auspicioso las palabras de Rafael que conectaron de alguna manera y cerraron lo que estuvimos trabajando el día de hoy. Así que solamente tengo para agradecer nuevamente y ahora sí, si quieren aplaudir de vuelta y darle el bueno, Muchas gracias. Maña. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Adiós. adiós. Amigos, que estén bien. Bueno.